Bienvenidos, mi nombre es Alberto Caballero, soy el pastor del Ministerio Óleo de Gozo en la ciudad de Panamá. Quiero compartir una palabra en esta ocasión que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 18, del verso 1 al 8. Es la parábola de la viuda y el juez injusto. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Habían en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: Hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? El Señor añada bendición a su palabra. Queremos enseñar acerca de esta parábola. Y una parábola tiene una razón por la cual Jesús siempre la narra. Eso es lo que hemos enseñado en nuestras diferentes sermones y enseñanzas acerca de las parábolas de Jesús. La razón de encontrar por qué la parábola fue narrada es imprescindible para darle una correcta interpretación. Es interesante e importante que les haga notar que el primer versículo de la parábola nos dice el propósito por el cual Jesús enseñó la parábola, lo que él quería o trataba de enseñar. Y el verso nos dice que él quería enseñar sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Sin embargo, para conocer el por qué, debemos prestar atención al último verso de esta parábola. Y el último verso de este pasaje nos dice: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Clara e indiscutiblemente Jesús se está refiriendo a su segunda venida. Él está hablando de su segunda venida. Ahora la pregunta es: ¿qué tiene que ver el orar sin desmayar con la segunda venida de nuestro Señor? Y si va a encontrar fe en la tierra cuando Él venga. Primeramente debemos analizar el contexto que se encuentra en el capítulo anterior, el capítulo 17. Si vemos en el verso 20 de este capítulo 17, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo habría de venir el reino de Dios. Ellos están refiriéndose a la venida del Mesías, prometido en el Antiguo Testamento y que los profetas hablaron de él. El Mesías que vendría a salvar al pueblo de Israel. Jesús prontamente les aclara en el siguiente verso, el verso 20, que el reino de Dios ya está en medio de ellos, refiriéndose a sí mismo como la persona del Mesías. Sin embargo, Jesús, para satisfacer la demanda de señales que estos fariseos solicitaban, empezó a enseñarle los acontecimientos que seguían más adelante. Les habló del padecimiento del Mesías, del rechazo del pueblo de Dios para con el Mesías. Luego les habla de un acontecimiento futuro, posterior, el día del Hijo del Hombre, así lo denomina él, el día del Hijo del Hombre. Y les aclara que este día sería como un relámpago que todos lo verían. Dice que sería como los días de Noé, y le refiere a Noé, en donde en los tiempos de Noé, mientras Noé predicaba y construía el arca y predicaba el tiempo del fin, la gente vivía cada día sin creer. Dice la palabra, dice Jesús, que la gente comía, la gente bebía, la gente se casaba y se daba en casamiento, pero vino el día en que Noé entró en el arca
llegó ese gran día y lo denomina el día que entró Noé en el arca, tipo del día en que vendría el Señor Jesús, tipo del día de la venida del Señor. Noé entró en el arca, se cerró la puerta del arca, cayó el diluvio y todos fueron destruidos. Jesús también le refiere y le recuerda lo que pasó en los días de Lot. La gente vivía su vida acostumbrada, su vida de frialdad espiritual, desinterés por las cosas de Dios, su vida en pecado, viviendo a su manera, apartados de Dios, sin tomar en cuenta a Dios en sus vidas, haciendo su vida como le daba la gana. La gente, dice Jesús, comía, la gente bebía, la gente compraba, la gente vendía, la gente plantaba, la gente edificaba, pero llegó un día, llegó el día en que Lot salió de Sodoma, tipo del día en que vendría Jesús. Lot salió de Sodoma e inmediatamente llovió, pero esta vez no llovió agua, llovió fuego y azufre y todos fueron destruidos. Ahora Jesús le declara sobre un acontecimiento futuro, un evento en el futuro, parecido a lo que pasó en los días de Noé y en los días de Lot. Jesús les dice que cuando el Hijo del Hombre se manifestara, dos estarían en una cama, uno sería tomado, otro sería dejado. Dos estarían en un molino, uno sería tomado, uno sería dejado. Dos estarían en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Estaba hablándoles del rapto de los escogidos. Estaba hablando del rapto de la iglesia del Señor, la venida del Señor. La venida del Señor es inminente. Y esta palabra inminente me encanta, porque inminente significa un evento amenazante que pronto ocurrirá. Y la venida del Señor es amenazante para algunos. Inminente significa que ocurrirá pronto, pero nadie sabe la fecha exacta. Y te doy un ejemplo. Un volcán que empieza a dar muestras de que quiere hacer erupción, empieza a temblar, empiezan a escucharse explosiones. Vienen los vulcanólogos, hacen sus estudios y los vulcanólogos dicen la erupción de este volcán es inminente. Y si le preguntan cuándo hará erupción, ellos dicen no sabemos cuándo, pero es inminente que hará erupción. Los pobladores se preparan para ese día. Los pobladores están alertados de que pronto habrá una erupción. Una erupción es inminente. Por ello, cuando alguien me pregunta ¿cuándo será la venida de Cristo? Mi respuesta es como dice la palabra, el día ni la hora, nadie la sabe, pero su venida es inminente. Cristo viene, Maranata, Cristo viene. Nosotros nos entregamos al Señor hace ya 40 años atrás, éramos muy jóvenes, y en aquel entonces puedo recordar cómo los evangelistas, los pastores, los maestros nos enseñaban acerca de la venida de nuestro Señor Jesús. Y nos decían, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y como dice el estribillo, de que viene, viene, y eso no lo para nadie. Ese era el grito de batalla de nosotros. Y se mencionaba el cumplimiento de muchas de las profecías del Antiguo Testamento. Y se hacían muchas especulaciones acerca de cómo serían los tiempos finales. Se comparaban los tiempos que estábamos viviendo con las predicciones de las profecías que decían y hablaban de los últimos tiempos. Y sabemos que hablaban de terremotos y teníamos terremotos, hablaban de guerra, hablaban de cambios en la política mundial. Nosotros actualizábamos en todo momento cuando ocurrían cosas, nuestras expectativas de cuándo vendría la venida del Señor.
Muchos se atrevieron a calcular el tiempo de su venida. Muchos señalaron, viene en tal periodo, viene antes de tal año. Había un sentido de espera y una convicción profunda en nuestros corazones de que en cualquier momento el Señor vendría. Esto representó en nosotros el estar en todo momento preparados para esa venida. Había temor de Dios, teníamos temor de ofender a nuestro Dios, teníamos temor de perder nuestra salvación, procurábamos vivir una vida consagrada y santificada a Dios en búsqueda de su rostro continuamente y sirviéndole de todo corazón. El Señor en cualquier momento vendría por su iglesia, vendría por su pueblo y no nos queríamos quedar. Nadie quería quedarse. Ese era el sentir en cada uno de nosotros. Decíamos, sí, el Cristo viene, Cristo viene. Y eso no lo para nadie. Me tocó aprender que debemos estar preparados porque Cristo puede venir esta noche. Pero también tuve que aprender que tenía que estar preparado por si Cristo vendría en 100 años. Porque el día y la hora nadie la sabe. Hoy en día ya no se escucha el grito de Cristo viene. Hoy ya no se escuchan los coritos que hablaban de la venida del Señor. Ya no cantamos esos coros que decían cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Yo volaré al cielo, sí, yo volaré al cielo. Ya no se cantan esos coros. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Pues primeramente y simplemente que Cristo viene y su venida es inminente. Y tú tienes que estar preparado en todo momento y en cada instante de tu vida porque Cristo vendrá. Vendrá y estamos seguros que Cristo vendrá. Y si estamos en esta tierra, volaremos al cielo. Y si ya hemos partido de esta tierra, nos levantaremos de entre los muertos y encontraremos a nuestro Señor en las nubes. Esa es la seguridad y la certeza que yo tengo, que Cristo vendrá por su pueblo, Cristo vendrá por su iglesia. Esta crisis del COVID-19 que estamos viviendo es una muestra de un evento apocalíptico. Este evento, esta crisis, ha convencido a muchos de que los eventos apocalípticos son posibles. Que el hombre con toda su ciencia y todo su avance no podrá evitarlos. Y nos hace reflexionar que podemos ser aniquilados en un abrir y cerrar de ojos. Esta parábola nos hace prepararnos para la venida del Señor. Y es muy interesante porque utiliza dos personajes. Por un lado tenemos a un juez malo, siendo un juez la figura que representa la justicia. Jesús dice que este juez era un hombre injusto y no le importaba con nadie. Por otro lado tenemos a una viuda y lo que nos dice es que es una mujer desamparada, es una mujer indefensa. Es una mujer que en aquella sociedad machista no tenía ningún valor, era insignificante, olvidada por la sociedad. Entonces vemos dos extremos. Por un lado tenemos un juez que no ejerce justicia y no le importa con nadie. Y por el otro lado tenemos una viuda que no es determinada por nadie. A todas luces, el pretender que este juez malo e injusto atendiera a esta viuda indefensa era totalmente imposible. Y esa es la situación que Jesús quiere que tengamos en nuestra mente, una situación imposible. Ciertamente, el propósito de la enseñanza de Jesús es que nuestras oraciones sean continuas y persistentes, y a través de esta viuda persistente e insistente, a pesar de que no tenía los medios, no tenía el poder, ni nadie, ningún ser humano que la defendiese, fue insistente con este juez injusto, con este juez malo. Fue insistente hasta el punto en que el juez, para que esta mujer lo dejara en paz y lo dejara de molestar, decidió finalmente hacerle justicia.
Jesús compara a este juez con Dios. Y no significando de que Dios sea injusto y de que Dios no importe con nadie. Todo lo contrario, Jesús quiere darnos a entender que Dios no es como este juez injusto y malo. Dios es todo lo contrario. Dios no es como este juez que ante la insistencia de la viuda prontamente le hizo justicia. Lo que Jesús quiere comparar, que este juez siendo malo y que no le importaba con nadie, hizo justicia al final. Jesús nos está enseñando que Dios, siendo justo y que atiende a aquel que clama a Él, cuánto más no dará respuesta. Dará respuesta pronta a aquel que clama de día y de noche. Jesús no nos está enseñando tampoco que la persistencia doblará el brazo de nuestro Dios. Tampoco nos está enseñando que Dios se cansa de oírnos y nos responde. Jesús nos está enseñando en la oración continua, en que no paremos de orar. Nos enseña a transformar nuestra fe en oraciones, en clamor. Nos está invitando a orar hasta el final. Mientras tengamos fe, hay que orar. La oración persistente rompe los imposibles. El que este juez atendiera a esta viuda era imposible. Sin embargo, la persistencia hizo que lo imposible fuera posible. La fe nos debe impulsar a orar permanente y persistentemente. Jesús hallará fe en la tierra cuando venga, porque encontrará a una iglesia orando persistentemente, orando para ver los imposibles romperse. La parábola nos está invitando a perseverar en la fe en Cristo hasta el final. En el Evangelio según San Mateo capítulo 24, Jesús nos advierte de los eventos antes de su venida. Él nos dice que habrá terremotos, habrá guerras, habrá hambre, habrá pestes, etcétera, etcétera. Y nos dice en los versos del 11 al 13 que habría muchos falsos profetas que se levantarían y engañarían a muchos. Y también nos añade que por haberse multiplicado la maldad en aquellos tiempos, el amor de muchos se enfriaría. No deje que tu amor se enfríe en estos tiempos. Vivimos tiempos finales, tiempos en donde debemos perseverar en la oración. Y Jesús termina diciendo: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Es la razón por la cual esta parábola termina con una pregunta retórica. Una pregunta que no espera una respuesta inmediata. Una pregunta que nos hace reflexionar acerca del estado en que nos encontramos como iglesia y como creyentes. Es una pregunta que hace un llamado a no desmayar. Es una pregunta que nos hace un llamado a perseverar creyendo a pesar de lo que esté ocurriendo a nuestro alrededor. La pregunta que Jesús nos hace: ¿encontraré fe al volver? ¿Encontraré a mi iglesia, a mi pueblo orando persistentemente? ¿Habrá fe en la tierra cuando Cristo venga? ¿Habrá fe en ti cuando Cristo vuelva? Esa es la gran pregunta y te toca a ti responderla. Yo quiero que tú ores conmigo en esta hora. Ahí donde tú estás, puedes inclinar tu rostro y decirle: Señor, he escuchado tu palabra, Dios. He analizado los tiempos que estamos viviendo, Dios. Señor mi Dios, he recapacitado, Dios, en lo que tú, Señor Rey Dios, nos advertiste. Dios, tu venida está pronto. Hemos, Señor mi Dios, sentido en nuestros corazones, Señor mi Dios, que esta es una señal, Padre Rey Dios, una señal que tú envías al mundo para que se arrepienta, Dios. Padre, que no sea como aquellos, Señor mi Dios, que cuando tú vengas no los encuentre con fe. Queremos tener fe, Dios. Queremos ser persistentes. Padre, ayúdanos, Señor. Padre, que en este tiempo, Dios, podamos abrir nuestros ojos y poder ver, Señor, que tu venida es inminente, Señor. Dios, que tengamos fe para cuando tú vengas, encuentres fe en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Dios me lo bendiga.